Bienvenidos a Fitness Más, el programa sobre nutrición, entrenamiento, suplementación y competición. En este primer programa hablaremos sobre nutrición y dentro de la nutrición, la evolución de la nutrición. Hoy en día, si hablamos sobre dietas, ya sea para un culturista de primer nivel o para una chica de bikini o un men physique, vamos a tener que los macronutrientes, proteínas, hidratos y grasas van a tener cierta distribución. Altas en proteínas, medianos en carbohidratos y bajos en grasas. En esto vamos a estar siempre de acuerdo, ya sea para competición o ya sea para una dieta de off-season o volumen, como llamamos en Argentina, o incluso para tener una dieta para lograr cierto desarrollo muscular o para tener un físico en forma o más bien marcado, podríamos decir. Bueno, en esta parte, para poder desarrollar cómo fue la evolución de la nutrición, yo hice un gráfico donde comprenden las últimas 4 décadas. En realidad serían 4 décadas y media, ya que tomo a partir del año 2000 en adelante, los últimos 15 años, la tomo como una sola parte, ya que a partir del 2000 no hubo grandes cambios en la nutrición. Pero sí arranco en los años 70, que si bien no comenzó todo acá en 1970, sino que por supuesto esto es anterior, alrededor de los años 20, 30, tal vez 40, fue cuando comenzamos con este tipo de dietas para desarrollar músculo y donde empezaron las primeras competiciones de fisicoculturismo realmente. Pero como tenemos a partir de la época de la década del 70, fue cuando empezaron a ver realmente una evolución. Anteriormente era todo muy parecido, no estaba muy difundido el culturismo, la palabra fitness ni siquiera existía, por supuesto. Yo hice aquí el gráfico y aparte de las décadas, hice otra columna con los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos, grasas, otro con fuentes de estos mismos macronutrientes, y al final hice otra columna con los tiempos de dieta, tanto el off-season o volumen o la dieta pre-competición. Bien, empecemos por la década del 70. En la década del 70 nos encontramos que tenemos altas cantidades de proteína. Esto se mantuvo, es lo único que se mantuvo durante todas las décadas hasta hoy en día como una constante. Altas cantidades de proteína, tanto 70, 80, 90 y 2000. O sea que no varió. Después, las cantidades de carbohidratos también eran muy altas en la década del 70. Y grasas, también tenemos altos niveles de grasas en una dieta típica de esta década. Bueno, las fuentes. Las de proteínas generalmente eran huevos enteros, no como hoy en día que prácticamente la yema no se come, si bien últimamente se está empezando a comer un poco más porque se ha descubierto que tiene ciertas propiedades, ciertas grasas que son buenas, pero en esta época se comían prácticamente los huevos enteros. La carne era una de las fuentes principales, muchos lácteos, por eso lo subrayé. Los lácteos eran prácticamente la base del fisicoculturismo. Y tenemos como fuente de carbohidratos arroz, frutas, licuados y también el lácteo como fuente de carbohidratos, porque al usar grandes cantidades de lácteos también se usaban como fuentes de energía. Cuando yo pongo licuados o batidos, no me refiero a lo que es hoy en día un batido que generalmente vienen de proteínas envasadas, más allá de que se agregue alguna banana o se le pueda agregar algún otro aditivo. Los licuados eran los licuados bien cargados, con banana, leche, se le ponían cereales también para hacerlos
más fuertes, incluso se le ponían huevos enteros. O las grasas que se consumían eran grasas saturadas, básicamente, provenientes de los lácteos. Vamos a pasar a la parte de los tiempos de dieta. Bueno, el off-season yo puse indefinido en todas las décadas, ya que la dieta de volumen o off-season es independiente de cada década. O sea, uno puede hacer un off-season, un volumen de 2 o 3 meses, como lo puede hacer de un año. Eso es muy personal y eso va de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Yo conozco gente que hace un periodo de 2 meses, 3 meses de volumen y a veces otro hasta 2 o 3 años. Depende de los objetivos que tengamos. Y sí, la dieta de precompetición o la dieta de marcación, como también la podemos llamar, duraba entre 1 y 2 meses. Básicamente estos son los parámetros de la década del 70. Pasamos a la década del 80, donde, como dijimos anteriormente, mantenemos alta la cantidad de proteínas. Los hidratos de carbono también siguen siendo altos, sobre todo en el periodo de volumen. Y las grasas, ya empezamos a tener más cuidado en la grasa, no se come de todo. Aparecen los primeros lácteos descremados, los primeros productos light. Las fuentes de los mismos, proteínas, huevos, pero ya solamente claras de huevos. Carne se sigue manteniendo como fuente de proteína. Los lácteos, pero como dije antes, ya son lácteos descremados y ya son menores cantidades de lácteos. Se sigue comiendo aún muchos lácteos, pero no las mismas cantidades que en los 70. Y empezamos con el pollo, que luego va a ser una constante, y también el pescado. En cuanto a carbohidratos, arroz, frutas, cereales, y también se agregan las legumbres. Por ejemplo, como las lentejas. Era muy común en los años 80 mezclar el arroz con lentejas, porque teóricamente aumentaba la cantidad de proteína, algo yo nunca lo pude comprobar. En realidad no sé si es así, tal vez algún estudioso sepa si se puede reforzar la cantidad de proteína, pero aunque yo creo que no, de todos modos serían proteínas de bajo valor biológico, por ser de origen vegetal. Las grasas, ya se empieza a usar grasas saturadas y poliinsaturadas. Ya empezamos a tener dos tipos de grasa, a diferencia de los 70, que solamente se usaban grasas saturadas. Seguimos con un tiempo indefinido en cuanto al volumen y seguimos con 1 a 2 meses de dieta precompetición. ¿Cuál es la diferencia? Ya en el periodo de off-season o de volumen ya no se aumenta tanto de peso. Si bien en nuestro país a fines de los 80 todavía se usaba aumentar mucho de peso, a nivel profesional, digamos, ya se ven off-season con poca cantidad de grasa, con menores cantidades de grasa, menores cantidades de carbohidratos. O sea que si bien las dietas eran cortas, ya se comenzaban con un nivel de grasa, un porcentaje de grasa menor en el cuerpo. Sin embargo, como digo, al menos en nuestro país, y supongo que tal vez en otros países también, se seguían comiendo muchos en el off-season, muchos lácteos como quesos, leche, se seguía un poco con lo del 70 de los licuados y este tipo de batidos que generalmente no tenían proteínas como tenemos hoy en día de alta calidad. Simplemente eran tal vez con alguna clara de huevo, pero mucha leche e incluso se les iban poniendo cereales. Y era muy normal que en este periodo de off-season o de volumen se aumente muchísimo de peso. Normalmente un culturista podía pesar
105, 110 kilos en volumen, bueno, de acuerdo a la estatura también, ¿no? Pero digamos como un promedio, 100 o 105 kilos. Y cuando se iba a competir, se hacía una dieta muy estricta, y se podían bajar tranquilamente 25, 30 kilos. Eso era muy normal. Sobre todo fines de los 80, también en principio de los 90, se acostumbraban a aumentar muchísimo en peso en base a todo tipo de comida, y luego se hacían dietas de 4 semanas a pescado y agua. Generalmente era merluza, agua, y a veces se acompañaba tal vez con alguna mandarina o el pescado con lechuga. Podríamos decir que un cero hidrato, lógicamente, un cero hidrato estricto durante 4 semanas, de un día para el otro. De empezar gordo en volumen, se empezaba una dieta de cero hidrato durante un mes, incluso baja en sodio. Había gente que tomaba agua destilada durante un mes. Bueno, ustedes dirán, ¿es una locura? Sí, es una locura, pero es lo que se usaba en esa época. Tal vez falta de conocimiento, falta de experiencia. Incluso me ha pasado que tenía gente conocida que encontraba en el gimnasio o en gimnasio de amigos, que lo veía durante el año, y luego 1, 2 o 3 meses después los encontraba en un torneo, me saludaban, y yo decía, ¿quién es este? Porque realmente no lo conocía. Yo decía, ¿quién es este que me está saludando que no lo conozco? Era esta misma persona que cambió tanto, bajó tanto de peso que ni siquiera uno le reconocía la cara, porque quedaban totalmente demacrados. Eso era muy, muy común. Tengamos en cuenta todo lo que estoy diciendo, porque de acuerdo a todo lo que estoy mencionando en estas 2 primeras décadas, vamos a llegar a nuestros días y vamos a notar los grandes cambios. Pasamos a la década del 90. Bueno, la proteína alta como siempre, los carbohidratos altos, pero ya la grasa se empieza a bajar drásticamente. Ya eran dietas muy bajas en grasa. Tengamos en cuenta que ya en los 90 se popularizaron todos los productos light o diet, o como se quiera llamar, dietético, si uno le quiere decir así. Entonces ya era normal ir al supermercado, tener la leche light, queso descremado, queso cero grasa, incluso bajo en el sodio también. Esto es todo propio de la época del 90, al menos en nuestro país. Tal vez en Europa o en Estados Unidos comenzó mediados de los 80, pero en Argentina esto comenzó, esta moda, digamos, comenzó en la década del 90. Pasamos a las fuentes de estos macronutrientes. Tenemos huevos, claras de huevos, pollo. Ya podemos decir que el pollo se popularizó. Básicamente se hacían 3, 4, hasta 5 comidas de pollo. Se sigue usando pescado, como en los 80. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que se disminuyó muchísimo la ingesta de carnes rojas. Ya no se usaban carnes rojas como en los 70 y en los 80. Se tenía la creencia o la gente pensaba que la carne roja engordaba, entre comillas, y sobre todo lo vamos a ver en la semana 8 a 10 semanas de dietas que se hacían, en las cuales la gente prácticamente no comía nada de carne roja. La carne roja estaba prohibida, sobre todo en la primera mitad de los 90. Era básicamente una dieta a base de pollo y de pescado, claras de huevo, por supuesto también. Después tenemos la fuente de carbohidratos, arroz, cereales, se empezaron a usar mucho los cereales, las pastas, también como un complemento del arroz, también para no cansar, porque con tanto arroz uno ya estaba podrido de comer tanto arroz, entonces empezó a meter pasta para variar. Frutas se empiezan a usar como energía, sobre todo antes de entrenar. Y también se siguen usando grasas saturadas y poliinsaturadas. Tengamos en cuenta que ya son bajas las cantidades de grasa, a diferencia de los 80 que son medias y altas en los 70.
Bueno, vamos a los tiempos de dieta. Acá ya hay un cambio, sobre todo en la parte de off-season o de volumen. No tanto en las cantidades, en el tiempo. Los tiempos son más o menos los mismos. Son entre 8 y 10 semanas, pero la gran diferencia es que ya no se empieza una dieta gordo entre comillas, o pasado de peso. Ya se empieza a usar, mucha gente un mes antes de empezar la dieta, empieza a realizar lo que llamábamos una predieta, donde digamos empieza a sacar todas las porquerías, lo que podemos llamar porquerías, o comida basura, o bueno, todo, tortas, hamburguesas, fritos, que sí se seguían comiendo en un off-season en los 90, tanto como en los 80. Entonces ya se empieza un poco más lean, más definido este periodo de definición, y los resultados ya son mejores, porque las dietas para marcarse ya no tienen que ser tan estrictas como eran esta dieta de fines de los 80 y principios de los 90, que era pescado y agua nada más. Ya se puede hacer una dieta con una mayor cantidad de hidratos de carbono, se puede comer ya con arroz, 1, 2, 3 comidas de arroz, todo dependiendo del metabolismo de cada uno, por supuesto. Entonces vamos a pasar al 2000, y ya consideramos el 2000 como una década, pero yo considero los últimos 15 años como la década del 2000. Proteínas altas, como es lógico y como venimos mencionando. La cantidad de carbohidratos ya son medios, ya en una dieta, incluso en una dieta de off-season o fuera de temporada, ya no se come tanta cantidad de hidrato como antes. Ya se empiezan a incluir vegetales y se empiezan a alternar comidas con hidratos y baja en hidratos. Recién a partir de esto, a partir del año 2000 más o menos, se empieza a tener este tipo de dieta. Quiero hacer una aclaración. Esto es general, porque alguno me va a decir, no, pero yo conozco a tal persona, o yo hacía este tipo de dieta que no se corresponde con lo que vos estás diciendo. Es muy general. Por ejemplo, hace un par de meses estaba hablando con Juanjo Jankowski, que es uno de los culturistas más grandes que tuvo este país, y él me contaba que fines de los 80, principios de los 90, no hacía una dieta como la que nombré ahora de pescado y agua de un mes. Él hacía una dieta de 3 meses. En el primer mes lo que se hacía era a empezar a apretar un poco la dieta, sacar las porquerías y empezar a sacar la grasa más grande que uno tenía en el cuerpo. En el segundo mes lo que se hacía una dieta mucho más estricta, muy cercana a los cero hidratos, pero no cero hidratos, aunque muy cerca de cero hidratos. Y un mes antes ya uno prácticamente ya estaba listo, y ahí él empezaba a subir lentamente los hidratos, y así lograba llegar con un mayor tamaño y una mayor densidad muscular, ya que no venía con una hambruna de un mes de pescado y agua. Juanjo es la excepción, viene tal vez de la escuela de Héctor Díez, que fue uno de los primeros especialistas en puestas a punto que hubo en el país. Pero de todos modos, el 95% de la gente, de los culturistas, hacían este tipo de dieta que yo estoy nombrando acá, de un mes de pescado y agua. Bien, pasamos a la década del 2000. En el 2000 ya vienen los grandes cambios en las dietas. Por ejemplo, vamos a la parte, a las proteínas. Proteínas altas, como es una constante, la cantidad de carbohidratos ya son medios, ya no son altos como anteriormente, incluso en las dietas de off-season o de volumen. Y tenemos unas cantidades bajas de proteínas. Bien, ¿cuáles son las fuentes de los mismos? Tenemos huevos, pero con una diferencia, que ya no solamente se usan claras de huevo, ya empezamos a usar claras más yemas, ya le agregamos yemas. En los 80 y en los 90 las yemas se tiraban, se desperdiciaban totalmente, o se la daban
a la abuela para que haga una torta o para hacer algún otro tipo de comida. Ahora ya se empieza a agregar una yema o 2, 3 yemas por día. A mi criterio yo creo que lo mejor es cada 7 claras 2 yemas o cada 10 claras 2 o 3 yemas. 5 claras 1 yema también una buena proporción. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que primero, en primer lugar, no era tan mala. Anteriormente la yema era considerada prácticamente una asesina por el colesterol. Ya se descubrió que no era tan mala para el colesterol, ya que contiene un tipo de aceite omega que tienen ciertas características que pueden ser, son esenciales para el organismo. La carne, que en los 90 se estaba usando muy poco, se empieza a usar cada vez más a partir del año 2000, incluso en las dietas de precompetición. En los 80 y sobre todo en los 90 estaba prohibida prácticamente la carne. Como dije anteriormente, fines de los 80, principios de los 90, pescado y agua. Prácticamente ni pollo. Y la carne roja prohibida, ¿por qué? Porque se pensaba que tenía mucha grasa. Pero no es así, porque un corte magro de grasa, de carne como es el cuadril, y sobre todo si le sacamos los restos de grasa que quedan, no tiene mucha más cantidad que el pollo. Aparte es muy buena en una dieta de precompetición, al menos una vez por día, comer una porción de 250 gramos de carnes rojas. El pollo, por supuesto, se sigue usando, es prácticamente la base de la proteína en el fisicoculturismo. También el pescado, y cuando pasamos a los carbohidratos tenemos arroz, también se incluyen pastas. Uno de los grandes cambios son los vegetales, se empiezan a incluir muchos vegetales incluso en la dieta de off-season o fuera de temporada, que era muy poco común en las décadas anteriores. Ahora es normal que una dieta off-season sea una dieta más limpia, ya no se comen tantas porquerías, ya se cuida más el tema de los hidratos, no son tan altos, se empiezan a comer muchas ensaladas, sobre todo de hojas verdes, brócolis y todo tipo de vegetales. ¿Qué nos permite esto? Que cuando empezamos una dieta de precompetición tengamos niveles, un porcentaje de grasa corporal mucho menor que anteriormente, y por lo tanto la dieta no va a ser sí, va a ser estricta, pero se va a sufrir menos porque no tenemos que hacer una dieta tan exagerada en cuanto a reducción de hidratos de carbono. Se empieza a usar la grasa como energía, que antes no se hacía. Estamos hablando de grasas poliinsaturadas, palta, aceite de oliva, y sobre todo se empieza a usar almendras, nueces y ese tipo de grasas, e incluso se usa como energía grasas como la manteca de maní. Esto es algo relativamente nuevo en Argentina. Yo creo que en otros países como en Estados Unidos ellos tienen como una tradición de comer manteca de maní, pero en nosotros es relativamente nuevo y mucha gente ya la usa como energía, cosa que no sucedía anteriormente. ¿Dónde viene el gran cambio? El gran cambio viene en la parte de los tiempos de la dieta. Dijimos que si bien es indefinida la dieta de off-season, la dieta de precompetición ya tiene un mínimo de 11 semanas y es alrededor de entre 11 y 15 semanas. Son dietas relativamente largas, cosa que nos permite comer mayor cantidad. ¿Dónde vamos a notar una consecuencia directa de esto? De que los competidores ya van a tener mayor tamaño muscular. Voy a poner un ejemplo. En nuestro país, en Argentina, la categoría pesada, más de 90 kilos, se hizo por primera vez en el año 1989. Anteriormente la pesada era más de 80 kilos. Y cuando se hizo esta primera categoría en 1989,
hubo solo 3 participantes que pesaban alrededor de 92, 93 kilos y no tenían una gran definición como los participantes de las categorías hasta 70, hasta 80 o hasta 90. Hoy en día tenemos categoría hasta 90, hasta 95, 100 y más de 100, donde tenemos una categoría como la hasta 95 o hasta 100, que puede ser una de las más numerosas, y tenemos una categoría más de 100, que si bien no es muy numerosa, tenemos al menos 5, 6, 7 en un campeonato argentino, y ahí podemos ver la diferencia, cómo evolucionó el desarrollo muscular. Por supuesto que no es exclusivo de la nutrición, esta diferencia de, digamos, 10, prácticamente promedio 10 kilos más en competición en todos los competidores. Es una consecuencia de mayor cantidad de gente practicando el deporte, toda la suplementación que tenemos ahora, que está a nuestra disposición, también la suplementación química, por supuesto, pero a mi entender, creo que una de las principales razones es esto, la evolución de la nutrición, cómo los conocimientos fueron evolucionando y se logró llegar a un campeonato no tan pasado de hambre, con mayor tamaño, y no solo mayor tamaño, sino al poder comer más cantidad de macronutrientes, tener más tono y más calidad muscular. Así que bueno, cuando hagamos una dieta, ya sea para aumentar de peso o una dieta de definición, hoy nos va a parecer algo muy básico, muy simple, pero tengamos en cuenta que esto no lo inventó una persona ni apareció de un día para el otro. Esto es producto de una larga evolución de al menos 40 o 45 años. Bueno, en nuestro primer programa hablamos de nutrición. Por supuesto que no va a ser el tema excluyente. Vamos a hablar mucho de entrenamiento, también de competición, vamos a tener invitados de categorías como Men Physique, chicas de bikini, wellness, también culturismo clásico y también, ¿por qué no?, gente que si bien no es competidora, gente que no compite en fisicoculturismo, ha logrado mediante la nutrición y el ejercicio mejorar sus cuerpos y lograr un cuerpo más saludable, bajar mucho de peso, aumentar su masa muscular, y así tenemos gente de que ha bajado 30, 40 o 50 kilos gracias al culturismo. Porque en realidad el culturismo, la competición, es una consecuencia del culturismo. ¿Pero qué es el culturismo y el fitness? Es una vida con una alimentación organizada, un buen descanso y un entrenamiento constante. Así que bueno, fue nuestro primer programa, espero que vengan muchos más y esperemos que ustedes me acompañen, tanto a mí como a mis invitados, en los próximos programas. Esto fue Fitness más nutrición, entrenamiento, competición, suplementación. Hasta nuestro próximo programa.